Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a todos a nuestro canal. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a hablar de red neuronal artificial. Vemos en la imagen un cerebro humano y detrás la red neuronal artificial, los enlaces conectados a los puntos. Un ejemplo que es el cerebro humano con la red de la inteligencia artificial. La red neuronal artificial. Las neuronas artificiales son módulos de software. Se le llaman nodos de las redes neuronales artificiales. Son programas de software o algoritmos que en esencia utilizan sistemas informáticos para la solución de cálculos matemáticos. Como vemos en la imagen, un servicio de un cerebro humano en comparación a la red neuronal de la inteligencia artificial. Red neuronal, como vemos en la imagen, las redes neuronales artificiales, también conocidas como sistemas conexionistas, son un modelo computacional evolucionado a partir de diversas aportaciones científicas que están registradas en la historia. Esta consiste en un conjunto de unidades llamadas neuronas artificiales conectadas entre sí para transmitirse señales. La información de entrada atraviesa la red neuronal donde se someten a diversas operaciones, produciendo así unos valores de salida. Vemos la entrada, vemos los nodos en la X, X1, entrada 2, X2, nodo, las flechas que son los enlaces, vemos las cañadas ocultas, puntos azules, son nodos, vemos la salida de la Y, Y1, Y2, puntos, conexiones. Vemos cada neurona está conectada con otras a través de unos enlaces. En estos enlaces el valor de salida de las neuronas anterior es multiplicado por un valor de peso. Estos pesos en los enlaces han podido incrementarse o exhibirse en el estado de activación de las neuronas adyacentes. Del mismo modo, a la salida de las neuronas pueden existir una función limitadora o umbral que modifique el valor, resultado o imponente de un límite que no se debe sobrepasar antes de propagarse a otra neurona. Esta función se conoce como función de activación. Vemos la imagen, centro de unidad del departamento del sistema, cómo representa la parte de arriba un cerebro con las neuronas artificiales. Estos sistemas aprenden y se forman a sí mismos en lugar de ser programados de forma explícita y sobresalen en áreas donde la detención de soluciones o características es difícil de expresarla con la programación convencional. Para realizar este aprendizaje automático, normalmente se intenta minimizar una función de pérdida que evalúa la red en su total. Los valores de los pesos de las neuronas se van actualizando buscando reducir el valor de la función de pérdida. Este proceso se realiza mediante la propagación hacia atrás. Vemos la imagen en la parte izquierda, cerebro humano, vemos los enlaces, las cintitas, lucecitas, fluyendo los datos, fluyendo las informaciones. Y vemos en la parte derecha un cerebro artificial. Vemos la función, vemos el ejemplo con la imagen. El objetivo de la red neuronal es resolver los problemas de la misma manera que el cerebro humano. Aunque las redes neuronales son más abstractas, las redes neuronales actuales
suelen contener desde unos miles a millones de unidades neuronales. O sea que detrás de la ChatGPT, OpenAI, inteligencia artificial, trabajan las neuronas como ejemplo de cerebro humano. Hay millones y millones de unidades neuronales artificiales laborando para transmitir los enlaces, las informaciones. Nuevas investigaciones sobre el cerebro a menudo estimulan la creación de nuevos patrones de las redes neuronales. Un nuevo enfoque está utilizando conexiones que se extienden mucho más allá de capas de procesamiento de enlace en lugar de estar siempre localizado en las neuronas adyacentes. Vemos el ejemplo de las imágenes. Vemos la imagen en la parte de abajo izquierda. Vemos un centro, una chica. Vemos ciencia computacional o ciencia, y vemos la parte derecha un cerebro humano por dentro, por ejemplo, la imagen, y vemos las estritas, vemos los enlaces, y vemos cómo va moviéndose, circulando en la actividad, la información, la lucecita. Esto es pura ciencia, departamento de sistemas computacionales. Otras investigaciones están estudiando los diferentes tipos de señales en el tiempo que los asones se propagan, como el aprendizaje profundo, circulan una mayor complejidad que un conjunto de variables booleanas que son simplemente sonido apagado. Ponemos la imagen, en la parte de abajo izquierda, vemos un diagrama pequeño, donde dice la codificación, código falso verdadero, envía, falso verdadero, vemos la parte derecha, el gráfico, los botones, las variables booleanas de entrada y las variables booleanas de salida. Vemos la parte del botón A, vemos señalando el botón de entrada salida. Y vemos la otra parte del botón salida A. Hemos terminado esta parte. Gracias a todos ustedes por hacer un proyecto de PC multilogística, llevándole teoría un poco de lo que es la red neuronal artificial. Eso ha sido todo. Muchas gracias.